Personas con habilidades sobrehumanas documentadas científicamente. ¿Alguna vez te has preguntado si el cuerpo humano esconde habilidades mucho más allá de lo que consideramos normal? La historia está llena de relatos sobre individuos extraordinarios, personas que parecían capaces de desafiar la biología, la física e incluso el sentido común. La mayoría de estas historias viven en los mitos y las leyendas. Pero en algunos casos raros, la ciencia ha intervenido y ha confirmado que ciertas personas realmente poseían habilidades que pueden considerarse sobrehumanas. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de los superhumanos de la vida real. Hombres y mujeres cuyas destrezas, fuerza o resistencia han sido cuidadosamente observadas, estudiadas y documentadas por la ciencia. Algunos de ellos empujan los límites de la mente, otros los del cuerpo, y unos pocos revelan misterios que la ciencia aún lucha por explicar. Comencemos este viaje. El hombre de hielo, W.M. Hof. Uno de los ejemplos más famosos en la actualidad es W.M. Hof, conocido como el hombre de hielo. Hof ha sorprendido a científicos durante décadas con su capacidad para resistir temperaturas heladas que normalmente matarían a una persona. Ha corrido medio maratón descalzo por encima del círculo polar ártico. Ha escalado el monte Everest vistiendo solo unos shorts. Y puede permanecer durante horas en baños de hielo mostrando casi ninguna disminución en su temperatura corporal. Cuando los investigadores estudiaron a Hof, descubrieron algo asombroso. Mediante una combinación de técnicas de respiración y meditación, Hof es capaz de influir conscientemente en su sistema nervioso autónomo, algo que antes se creía imposible. En experimentos de laboratorio, logró suprimir su respuesta inmunitaria frente a toxinas inyectadas, aumentar su temperatura interna a voluntad y alterar su frecuencia cardíaca y niveles de adrenalina. Lo increíble del caso es que la ciencia había asegurado durante mucho tiempo que el ser humano no tenía control sobre estas funciones automáticas. Sin embargo, ahí estaba Hof, demostrando que los límites de la fisiología humana son mucho más flexibles de lo que creíamos. La computadora humana, Shakuntala Devi. Pasando de los extremos físicos al brillo mental, encontramos a Shakuntala Devi, llamada la computadora humana. Nacida en India en 1929, mostró habilidades sorprendentes de cálculo mental desde muy pequeña. A diferencia de otros prodigios, Devi no recibió formación formal, simplemente parecía ver los números de una manera que nadie más podía. Se hizo internacionalmente famosa al realizar operaciones que incluso las computadoras de su tiempo tenían dificultades para resolver. En 1980 entró en el libro Guinness de los récords al multiplicar dos números de 13 dígitos en solo 28 segundos, algo que a la mayoría nos tomaría horas, incluso con calculadora. Los científicos que estudiaron su actividad cerebral observaron que ella no calculaba de forma tradicional. En cambio, describía los números como patrones, formas e incluso emociones. Aunque en ocasiones el síndrome del sabio explica estas habilidades, Devi no era autista ni tenía ninguna condición neurológica aparente. Era simplemente única, un raro caso de una mente humana operando en un nivel casi sobrehumano. El hombre que nunca durmió, Thai Ngoc. En Vietnam vive un granjero llamado Thai Ngoc que, según los reportes, no ha dormido desde 1973 tras una fiebre. Eso significa más de 50 años sin una sola noche de sueño. Si es cierto, desafía todo lo que sabemos sobre biología. La privación del sueño normalmente conduce a un grave deterioro cognitivo, alucinaciones, fallos orgánicos e incluso la muerte. Sin embargo, Ngoc sigue viviendo, trabajando y funcionando en su comunidad. Científicos que lo examinaron confirmaron que dormía mucho menos de lo normal, a menudo nada en varios días. Pero su cuerpo no mostraba las consecuencias habituales de la falta de sueño. Su salud era sorprendentemente estable y sus órganos funcionaban con normalidad. El caso sigue sin explicación. ¿Cómo puede un cuerpo humano adaptarse a la vida sin dormir? ¿Acaso su fiebre provocó alguna rara reconfiguración neurológica? Nadie lo sabe. Lo único cierto es que su existencia cuestiona nuestra comprensión más básica de lo que significa ser humano. Hombres magnéticos. En todo el mundo se han reportado personas con la extraña habilidad de atraer objetos metálicos a su piel, como si fueran imanes vivientes. Aunque muchas de estas historias resultaron ser fraudes, existen casos genuinos documentados por investigadores. Uno de los más estudiados es Miroslav Magola, de Croacia.
Demostró que podía adherir cucharas, llaves e incluso sartenes a su cuerpo sin pegamento ni trucos. Científicos lo examinaron en condiciones controladas y descubrieron que su piel tenía propiedades adhesivas inusuales. No era magnetismo verdadero, pero sí inexplicable. Su piel parecía generar más fricción de lo normal y quizás cierta atracción electrostática. Aunque no suene tan espectacular como un verdadero imán humano, el fenómeno es lo bastante real y extraño como para desconcertar a los expertos. El niño con visión por ecos, Ben Underwood. La superhumanidad no siempre significa fuerza o resistencia. A veces se trata de adaptación. Es el caso de Ben Underwood, un niño de California que perdió sus ojos a causa de un cáncer a los 3 años. A diferencia de la mayoría de los ciegos, Ben desarrolló una estrategia única: se enseñó a sí mismo a usar la ecolocalización, igual que los murciélagos o los delfines. Mediante chasquidos con la lengua, podía detectar los ecos que rebotaban en los objetos a su alrededor. Esto le permitía construir un mapa mental de su entorno. Podía andar en bicicleta, jugar al baloncesto e incluso reconocer la forma de objetos, todo sin vista. Los científicos confirmaron que su ecolocalización era real. Escáneres cerebrales mostraron que los clics y los ecos activaban su corteza visual, la parte del cerebro normalmente usada para la visión. Su cerebro se había reconfigurado, convirtiendo el sonido en imágenes. Resistencia extrema, Dean Karnazes. Los atletas de resistencia llevan el cuerpo a límites que la mayoría apenas podemos imaginar. Pero Dean Karnazes, un ultramaratonista estadounidense, lo lleva a un nivel totalmente distinto. Karnazes puede correr cientos de kilómetros sin detenerse, aparentemente inmune a la fatiga. En una de sus hazañas más famosas, corrió 50 maratones en 50 días, en los 50 estados de Estados Unidos. Cuando los científicos lo estudiaron, descubrieron que sus músculos producían mucho menos ácido láctico de lo normal. El ácido láctico es lo que provoca el ardor muscular y el fallo del cuerpo durante el ejercicio. En Karnazes, su organismo parecía reciclar este ácido como combustible, permitiéndole correr mucho más allá de los límites humanos comunes. Inmunidad al dolor, la mujer que no sentía dolor. En 2019, científicos del University College London estudiaron a una mujer llamada Jo Cameron, quien vivió toda su vida sin sentir dolor físico. Dio a luz sin molestias, se fracturó huesos sin darse cuenta y jamás experimentó ansiedad o miedo intenso. El análisis de su ADN reveló una rara mutación en el gen FAA, que regula la sensación de dolor. La mutación no solo eliminaba el dolor, sino que además le daba resistencia inusual al estrés y una actitud constantemente positiva. El descubrimiento tiene enormes implicaciones médicas. Si se logra replicar en medicamentos, podría revolucionar el manejo del dolor en millones de personas. Memoria extraordinaria, Kim Peek, el verdadero Rain Man. Kim Peek fue la inspiración para la película Rain Man. A diferencia del personaje ficticio, Peek tenía una capacidad de memoria asombrosa. Podía leer 2 páginas de un libro al mismo tiempo, una con cada ojo, y recordaba casi todo lo que leía. Su memoria abarcaba miles de libros, hechos históricos e incluso directorios telefónicos completos. Neurologistas descubrieron que su cerebro carecía del cuerpo calloso, la estructura que conecta los hemisferios cerebrales. Esta conexión ausente quizás permitió que su cerebro dedicara más recursos a la memoria. Aunque tenía dificultades en la vida diaria, su memoria lo convirtió en uno de los sabios más extraordinarios jamás documentados. El hombre más fuerte del mundo, Cis Bradbart. A principios del siglo XX, Cis Bradbart se hizo legendario por su fuerza sobrehumana. Llamado el Rey de Hierro, podía doblar herraduras con las manos, levantar carretas llenas de gente y arrastrar trenes con los dientes. Aunque muchos forzudos recurrían a trucos, los actos de Bradbart fueron presenciados y documentados por científicos de su época. Se cree que tenía una densidad muscular y una fuerza de tendones fuera de lo común. Murió joven, pero su caso sigue siendo uno de los ejemplos más convincentes de fuerza humana extraordinaria. Conclusión: el superhumano dentro de nosotros. Como hemos visto, las personas con habilidades sobrehumanas no son solo fantasía de cómics. Existen, y la ciencia ha confirmado sus casos. Algunos, como W.M. Hoff o Dean Karnazes, revelan el potencial oculto del entrenamiento y la adaptación. Otros, como Jo Cameron o Kim Peek, nos recuerdan los misterios escondidos en nuestros genes y cerebros.
Lo que nos enseñan estos casos es que la línea entre lo ordinario y lo extraordinario no es tan clara como pensábamos. Cada uno de nosotros lleva dentro capacidades ocultas, esperando a ser descubiertas. Así que la próxima vez que pienses en superhéroes, recuerda, algunos caminan entre nosotros y sus poderes son muy, muy reales.